Esta situación de Alejandro Moreno es muy interesante el contexto, ¿no, licenciada Gil, maestro Alan? Por todo lo que vimos que sucedió desde el inicio de esta administración, cuando pues empiezan a hacer la Fiscalía Anticorrupción, pero encabezada por el exfiscal Renato Sales, toda esta serie de diligencias en torno a las propiedades de Alejandro Moreno, que supuestos cateos. pues, cateos, bueno, no sí. supuestos, cateos en la casa de Alito, una serie de hechos que se volvió mucho Que iba escándalo, a ser generó el monumento de la corrupción. exacto, las declaraciones de la gobernadora desde el inicio sobre el tema de Alito, de Carlos Miguel y todo esto que generó, ¿no? Y pues al parecer todo esto que ellos hicieron no les funcionó o no salió como ellos querían para poder procesar a Alejandro Moreno, que todos sabemos que hoy es inmune e impune a la acción de la justicia, pues porque el señor tiene fuero. Y mientras no le retiren el fuero, pues el señor va a seguir gozando de total impunidad. No se le puede llamar de otra manera desde mi muy particular punto de vista. Pero esto que viene sucediendo desde que le fincan responsabilidades a Álvaro Buenfil, que fue el segundo en obras públicas, ¿sí? El titular, recuerden ustedes, Sí. era Edilberto Buenfil. Sí. El sobrino, Su sobrino además y subsecretario. Sí, El nepotismo ahí, aunque digan que nada extraño. nada extraño. Luego viene la detención de Raúl Uribe, que fue secretario de Pesca, ¿no? Sí. Luego viene Edgar Hernández. Edgar Hernández, todos lo conocen, exalcalde de Campeche, titular y también de CEPROS. titular de la Secretaría de Protección Civil. Después siguió Adlemi Santiago, Adlemi N. Todos nos conocemos aquí, claro, en términos judiciales, pues sí, no se puede decir todos sus nombres, pero ahí lo está viendo usted, Adlemi N, ahí está, también. ¿Por qué? Por lo mismo, ella tuvo que ver en esto de lo que vaya, culpan a Walter N., ¿sí?, de desviar recursos del erario, y tuvo que ver con esta funcionaria precisamente, tiene que ver con campañas ficticias, campañas de difusión de acciones del Covacán que no se pudieron comprobar y que el dinero, pues ya sabe usted quién sabe a manos de quién fue, pero bueno, está Adlemi N., también José Domingo N., también de desarrollo económico, de los más recientes, de los últimos, que ya obtuvo su libertad. Algunos, como por ejemplo en el caso de Raúl Uribe, devolvió el dinero por el que se le acusó. El caso también de José Domingo N. también devolvió dinero, tengo entendido. ¿Sí? Pablo Montero, que también estuvo en el fideicomiso del 2% sobre nómina, devolvió dinero. Y el último y el más reciente hasta este momento fue el del fin de semana de Walter N., que fue pues el flamante vocero de Alejandro Moreno Cárdenas, hoy dirigente nacional del PRI. Que lo mismo se codeaba con Loret, con López Dóriga. Yerno del embajador, ¿no? Yerno del embajador ¿está en dónde? En República Dominicana. Dicen ahí, ni el suero lo salvó. Carlos Miguel Aiza González. Y pues bueno, este muchacho presumía sus viajes deportivos y familiares a muchas partes del mundo y se daba vida de rico en la vecina ciudad de Mérida, Yucatán. Ahí mismo lo detuvieron en la Plaza La Isla. El detalle aquí está en que pues andaba con sus 2 menores hijos cuando lo detienen. Sí, claro. Y se lo traen a Campeche. En el proceso que lo detienen el domingo, nos cuentan a nosotros que intentaron liberarlo. Algo así como lo que pasó con Raúl Uribe. Ustedes recordarán, lo detienen en Mérida, pero en el momento que lo van a trasladar, pues se enferma o lo enferman y se queda en un hospital y por eso ya no tocó la cárcel. A este no. A cuando lo detienen, ya ves, con esta coordinación que hay con los estados, lo detiene la fiscalía de ahí de Yucatán, como ustedes están viendo, y pues lo tenían que entregar aquí en Campeche porque tenía la orden de aprehensión. Cuando trataron de maniobrar para liberarlo, e inclusive para que no saliera en los medios, pues resulta que le dijeron, aquí en Yucatán no estamos jugando, ahí les va, y ahí va el boletín.
y se publica en redes sociales, y es que esta foto llega a todos Se viralizó. lados. Se viraliza, ¿por qué? Pues ya saben ustedes, ¿por qué? ¿Quién es? Familiar de quién es, y bueno, alguien que pues le gusta mucho el foco, pues ahí está, le dieron el foco que siempre ha querido, ¿no? Sí, pero fíjate que esto fue exclusivamente nada más con Walter N. Sí. No lo vimos esto de la exhibida en la página de la Secretaría de Protección, bueno, Seguridad de Yucatán, ahí se llama. Uh-huh. No lo vimos con José Domingo N, ni con Pablo N, y ni con el mismo Antonio N, que fue uno de los que detuvo, bueno, ese se detuvo aquí en Campeche, ¿no? Pero José Domingo ahí radicaba en Mérida y no vimos este mismo trato. Acuérdense que también José Domingo N pues forma parte de esta estrategia y este trabajo en conjunto para detener a todos estos que están siendo investigados por parte del gobierno de Laida Sansores, y que no es exclusivamente estos 8 funcionarios que les acabamos de dar a conocer. La lista es amplia todavía, donde hay muchísimos que están señalados, tienen carpetas de investigación por presuntos actos de peculado, corrupción, manejo irregular de los recursos públicos, uso indebido de atribuciones, y vaya usted a saber qué delitos más, ¿no? Lo que vimos con Walter N., digamos que es sí el foco que se le dio, que no hemos visto, o al menos no vimos en el caso de José Domingo. Exacto. Entonces hay que ver igual pues estas estrategias, ¿no?, que se están dando para difundir las detenciones de estos exfuncionarios de la administración pública. Algo debe de haber. Algo hay detrás de eso, por supuesto. Pero al final de cuentas, todos estos funcionarios, incluyendo también, después de que detienen a Walter N., también detienen ahí en Mérida, Yucatán, a Antonio A.N. Ese creo que fue detenido acá. Que fue detenido aquí. Sí, según. Lo detienen aquí, y este fue el administrador de la CAPAE. Sí. Lo acusan de ser socio de Walter N. Entonces, el asunto está muy interesante porque de alguna manera varios de estos funcionarios, como es el caso de Adlemi Santiago, de José Domingo Bersunza, de Pablo Montero y de Antonio A.N., pues todos esos tienen que ver directamente con las irregularidades que se detectaron, que detectó la Fiscalía Anticorrupción, en el peculado, manejo de recursos irregulares, ampliaciones presupuestales, nos dicen que le llamaron. Y nosotros en un momento dado aquí en La Barra, pues dimos a conocer precisamente con pruebas, por ejemplo, cómo este señor Walter N., coludido con Adlemi N., ¿sí?, pues ellos solicitaron esas ampliaciones de recursos. ¿Para qué? Para supuestamente pagar una campaña publicitaria de acciones que hizo el Covacam. La solicita Comunicación Social y se las autorizan, pero resulta que las publicaciones que se hicieron, por ejemplo, de esa campaña que nosotros presentamos, las pruebas, eran para medios nacionales. De Puebla. Inclusive de otros estados como Puebla, que qué carajos tenía que ver hasta allá el Covacam, pero bueno, ellos, pues, al parecer triangularon esto con algún facturero y resulta que de esta manera se desviaron muchos recursos públicos. Obviamente, esto lo sabía el gobernador, en ese entonces Alejandro Moreno. Y bueno, al final de cuentas lo que se deduce de toda esta serie de detenciones, porque además ya el fiscal anticorrupción dijo que van a haber más, que hay más funcionarios involucrados. Claro. Y pues todo apunta a que la contraofensiva va contra Alejandro Moreno, a pesar de que tenga su fuero. Pues algo están armando para tratar de llegar a él. No sé si ahorita lo permitan, si le quiten el fuero, a lo mejor pueda llegar a que le finquen responsabilidades y tenga que presentarse a declarar, o cuando termine su periodo como senador de la República. Pero fíjese usted, no son solamente estos 8, como bien lo anunció el fiscal anticorrupción. Me dicen que ya, por ejemplo, un exfuncionario, bueno, 2 exfuncionarios, de primer nivel de seguridad de la administración de Alejandro Moreno. Uno
ya tiene su amparo bajo el brazo. Y anda como un vil delincuente, asalto de mata, escondido. Ya sus familiares empezaron a reunir dinero, a vender sus cosas, porque ven venir que lo van a detener al final de cuentas y va a tener que responder. Uno. El otro, también del ámbito de la seguridad, está hospitalizado por un tema de salud. Está identificable, pero al parecer no va a salir de allá o va a seguir enfermo para que no toque la cárcel. Entonces, la situación de estos exfuncionarios que en un momento se disfrazaron, ya sabe usted, con esa guayabera blanca impoluta, pues parece que ya se empezó a manchar de guinda. ¿Por qué? Porque la justicia de esta administración morenista les está llegando. Pensaron tal vez que nada más era Alejandro Moreno el que, el que estaba en la mira, pero no, parece que ahora cambiaron la estrategia. Por eso daba el contexto al inicio. Primero se fueron directo contra Alejandro Moreno, vieron que no pudieron hacer nada y ahora se están yendo sobre sus funcionarios. ¿Para qué? Para que ellos aporten toda la información que tengan, porque además del conocimiento público es que estos que eran grandes amigos y que fueron grandes beneficiados de la administración de Alito, terminaron mal con él. Y terminaron mal precisamente por el dinero, por la ambición, por el pleito por el dinero. Y porque también algunos, como ya es costumbre de Alejandro Moreno, les prometió, como por ejemplo en el caso de Walter N., le prometió que iba a ser el vocero del Consejo Político, de la dirigencia nacional del PRI, ¿no? Sí, fue uno de sus compromisos. Y al final no le cumplió. Y eso tiene muy molesto a Walter N., de quien también me dicen que hoy está pasando por momentos muy difíciles. Claro, ¿a quién le va a gustar llegar a la cárcel luego de vivir como rey, en la opulencia, con mucho dinero, sin que nadie lo toque y le haga nada, y de repente lo detienen y se lo traen al penal y hoy está en la cárcel de San Francisco Coven? Mire, este es un tema muy interesante por donde se le quiera ver, porque todos estos funcionarios que citamos hace un rato y que aquí les hemos dado cuenta a través de diversos momentos que fueron apañados por la justicia en este momento de la cuarta transformación en Campeche, pues ¿qué ha pasado? Terminan saliendo, terminan sus deudas. Yo realmente espero que también se estén integrando carpetas de investigación robustas que sirvan como base y que sirvan como algo que sustente una eventual procesamiento contra Alejandro Moreno Cárdenas, que al final de cuentas es el pez gordo. O sea, yo no dudo que Alejandro Moreno Cárdenas no haya sabido lo que pasaba al interior de estas dependencias, donde se utilizaron recursos de forma indebida, donde hubo actos de corrupción, donde hubo peculado. Evidentemente sí lo sabía, era la máxima autoridad de 2015 a 2019 cuando pidió la licencia para irse a contender por el PRI nacional. Entonces sabe perfectamente Alito Moreno cómo toda esta maraña de corrupción, cómo se entretejió, porque seguramente les daban sus moches, como normalmente sucede en muchas administraciones públicas, ¿no? Yo espero realmente que no solamente sea este foco mediático que se está haciendo de que estamos deteniendo a los exfuncionarios de la administración pública de Alito, para que vean que estamos combatiendo la corrupción del pasado y de los priistas que durante 90 años saquearon a este estado. No solamente se trata de eso. ¿Cuántos hay ahorita en este momento en la cárcel? Creo que nada más Walter N., porque el otro personaje, por su estado por de cuestiones de salud, quedó fuera, claro, ¿no? O sea, ya él su proceso la va a liberar. en Y los demás, ya sea que hayan pagado o ya sea que hayan llegado a algún arreglo y todo lo demás, pero no vemos, digamos, una justicia como si alguien común que comete un delito se refunde en la cárcel, porque no es el mismo tratamiento. Entonces, ahora, de que llegue Alejandro Moreno esta justicia, va a estar
campeón desde mi punto de vista. Iba a decir cabrón, pero... Ya lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Alejandro Moreno apenas entró como senador de la República en el 2024. Le quedan 5 años más de fuero. Como fuero. Digo, ya vieron lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Que todo lo arropó la 4T y que los priistas se sumaron también a absolverlo de la justicia. Sí. Y todavía la acusación pues es igual de grave, pero no como escandalosa, como en el caso de Alito Moreno, donde se habla de un saqueo al erario público. O sea, ¿realmente creen que va a pasar algo con Alito Moreno? Dentro de 5 años, porque decía el Cudia en un programa, en un martes de la rata, no, es que la acción se va a ejercer sin fuero o aún así cuando termine en 5 años el Senado de la República. Años. Sí, y si luego salta a la Cámara de Diputados, son otros 3 años, porque él es el don perpetuo. Acuérdense que como dirigente del PRI va a estar por lo menos ahí otros 9 años más, mamando del erario del PRI y también poniendo posiciones donde evidentemente él va a encabezar el poder legislativo, el fuero y todo lo que conocemos. Entonces, todo esto es algo que yo espero que rinda frutos, pero francamente no veo que lleguen a la cabeza principal, que es Alito Moreno, y que se le castigue por todo el saqueo, porque seguramente, como ya dije hace un momento, él sabía y era partícipe de toda esta maraña de corrupción de su gobierno. Ahora, perdón que interrumpa, les pregunto a ustedes, recuerden que algo que también se viralizó, que generó mucha polémica, fue la presunta carta de Walter N., sí, donde claro. menciona precisamente a Gerardo Sánchez y a su esposa. América Sar. ¿Ustedes creen que estén dentro de esas listas que dice el fiscal que lleguen a citar a estas personas? Es que eso es lo interesante de esta Digo, carta. Esta carta fue para ejercer presión y vamos a ver precisamente el día de mañana, y qué bueno que toque el punto, Pepe, si la carta que se genera falsa o no, porque el abogado de Walter N. dice, ¿qué? Mario Chablé dice, es falsa. Pero es falsa, o sea, nosotros no la hicimos. Y entonces, ¿por qué está circulando Claro. esto? ¿A quién le sirve? Obviamente le sirve al mismo detenido y también a Alito Moreno, porque están amagando a quienes hoy gobiernan. ¿Y qué punto tan interesante toca Pepe? Porque, a ver, lo voy a tratar de desmenuzar. Lo que acaba usted de señalar es muy cierto en el sentido de que quienes estuvieron gobernando con Alito Moreno, y lo saben muy bien, y seguramente todos los que de alguna manera tuvieron que ver con sus 3 años y meses de gobierno, saben, y aquí en Campeche nos enteramos de que no se movía una hoja en el gobierno si Alito no lo autorizaba. Así es. Obviamente, detrás de todo esto está el gobernador, que es de ese entonces, Alejandro Moreno. Tan lo sabemos y tan lo sé por la persecución que hubo contra mí. Por todos lados. Por todos lados. Ataques contra mi familia, contra mis hijos, ordenadas por él, ejecutadas por Walter N. Sí. Como por ejemplo. Pero, o sea, la carta está tan interesante que, fíjense, aquí surge el tema que aquí planteamos desde el inicio y que los mismos opositores al gobierno han usado como una bandera de campaña, ¿no? ¿Qué es lo que dicen cuando hablan de corrupción en el gobierno de Alejandro Moreno? Que la gobernadora Laida Sansores, desde el primer minuto de su gobierno, se le va encima a Aiza y se le va encima a Alito y dice todas estas promesas de que ella va a construir el Museo de la Corrupción en Lomas del Castillo, en la casa de Alejandro Moreno, que hasta el momento no lo ha logrado. Los opositores inmediatamente dijeron, todos los caminos llevan ¿a quién? ¿A dónde? A América Sar. ¿Por qué? Porque era la secretaria de Finanzas del gobierno de Alito. Lo fue durante el tiempo en que estuvo Alito y unos meses en que estuvo Carlos Miguel Aiza. Y en parte tienen razón, porque todo el manejo de ese recurso, como por ejemplo las ampliaciones presupuestales, pasaron por la firma de América Sar. Hay documentos en nuestro poder que así lo prueban. ¿Sí? Y ha sido la bandera de ataque contra el gobierno de Laida porque es la esposa de su sobrino Gerardo Sánchez, que ustedes ya lo han visto, ¿no? Parece candidato, o no sé si la gobernadora ya lo lanzó como candidato, sin cargo, sin tener
sin que sepamos qué hace él ahí, pero ha estado en los eventos más importantes de proyectos, y está lo de Pemex que pasó recientemente, que aquí lo comentamos. Pero el asunto está muy interesante porque todos los caminos, dice la oposición, llevan a América. Obligadamente tuvo que saber ella qué fue lo que pasó, cuánto dinero se movió, a quién le pagaron, a quién no le pagaron. Lo sabe América. Y hoy que caen estos funcionarios, ¿sí? Yo creo que hoy tienen la oportunidad, entonces sí, de probar o de desmentir, porque ya hasta el momento solamente hemos visto esos documentos que hemos tenido donde sí aparece la firma de la exsecretaria de Finanzas, pero eso no implica que tenga una responsabilidad. Eso lo tendría que definir la autoridad. Entonces está muy interesante porque si América SAR tiene información que la debe de tener para que todo esto que están declarando estos funcionarios y los que caigan se sumen a una investigación por todo lo que hizo Alejandro Moreno, cuidado, porque esto se va a volver un escándalo fenomenal. ¿Y por qué se va a volver un escándalo fenomenal? Porque además el otro, el que está en Insurgentes, lo ha dicho y lo ha gritado a los cuatro vientos, que él tiene pruebas para hundir a la Secretaría de Finanzas. Entonces, la lucha de poder está hoy más que nunca a todo lo que da. ¿Hasta dónde van a llegar? Nos vamos a quedar a sentar, como siempre se los dije, a ver cómo van a caer esos responsables de todo el saqueo que cometieron en la pasada administración y que está pasando en esta de Laida Sansores. Porque aquí hemos presentado pruebas, documentos, videos y todo lo que sucede en el gobierno de la 4T. Como también lo hicimos en su momento con el gobierno de Alejandro Moreno. Aquí no hemos hablado por hablar y siempre que decimos algo tenemos pruebas de eso. El asunto está muy interesante porque entonces vamos a ver hasta dónde van a llegar o si van a llegar a un acuerdo, porque si están embarrados ambos en este tema, no va a pasar a más, como dice usted. Ahora también podría ser que esto que se está armando en torno a Alejandro Moreno de nueva cuenta sea el último clavo que le pongan al ataúd del PRI, porque Alejandro Moreno se ha encargado de exterminar lo poco que queda de su partido, lo poco que queda. Imagínense ustedes que salgan más pruebas, más documentos de todo lo que hizo de manera irregular o los ilícitos que hizo, los pagos, todo el dinero que le entregaron, que debe de existir. Sí, claro. Pero ya saben ustedes que los políticos se tapan con la misma cobija de la impunidad, son socios, son cómplices. Es algo verdaderamente difícil, pero hay de por medio muchos intereses y se están dañando a muchas familias. Como por ejemplo, en el caso de Walter N., ya hasta tuvo que intervenir el embajador. Ya tuvo que intervenir. El muchacho está mal. Se puso mal en la cárcel. Entonces, el asunto está muy interesante.